Ese soleado sábado de octubre, 300 personas se dirigieron al mismo tiempo a la entrada principal de la Catedral de San Miguel. Una mujer de 32 años acababa de entrar violentamente. No llevaba un vestido elegante, adecuado para una boda tan importante. Llevaba unos vaqueros desgastados, una sencilla blusa blanca de algodón y zapatillas deportivas. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta desordenada, y sus ojos reflejaban un profundo dolor y una ira reprimida. Mateo Villanueva, el novio millonario de 38 años, director general de Villanueva Construcción y heredero de una fortuna familiar que se remontaba a 3 generaciones, se quedó completamente paralizado ante el altar dorado. Su traje italiano de $12.000, hecho a la medida, contrastaba cruelmente con la figura modesta e inesperada del invitado, no deseado, que había roto el silencio de la ceremonia. Isabela Cortés, perfectamente vestida con un impecable vestido de novia blanco diseñado por un famoso diseñador europeo, lanzó un grito ahogado y agudo, pero este grito se perdió inmediatamente entre los murmullos crecientes y confusos de los 300 invitados selectos. «¿Quién es esta mujer?», murmuró alguien, sorprendido, desde los bancos del lado derecho de la catedral. «Seguridad», gritó Isabela, señalando a la invitada no deseada con su dedo tembloroso, adornado con diamantes que brillaban a la luz que se filtraba por las ventanas. «Sáquenla de aquí inmediatamente», dijo. Los 2 guardias de seguridad contratados especialmente para esta boda de alto nivel se acercaron rápidamente a la mujer con movimientos profesionales y coordinados, pero ella levantó la mano con determinación, no con una amenaza física, sino con una súplica desesperada. Detuvo momentáneamente su avance. Su voz era quebrada, pero sorprendentemente fuerte, tan pura y cargada de emoción auténtica que detuvo a todos al instante. Estaba a punto de revelarlo todo. «Por favor», dijo Martina Reyes, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin dejar que éstas cayeran. «Solo necesito 5 minutos. 5 minutos para decir una verdad que este hombre ha ocultado durante 5 años», dijo. Agustín era un respetado sacerdote de 68 años que llevaba 40 celebrando bodas en esta histórica catedral, pero en toda su larga carrera nunca había presenciado nada parecido. Se quedó completamente paralizado detrás del altar cuidadosamente decorado, con el libro de liturgia aún abierto en sus manos que temblaban visiblemente. Abrió y cerró la boca varias veces, pero no le salió ningún sonido coherente. «Esto es completamente absurdo», dijo Mateo finalmente, tratando de parecer autoritario y controlado, pero fracasando estrepitosamente en ambos aspectos. El ligero temblor de su voz, perfectamente modulada, no pasó desapercibido para varios invitados atentos que se sentaban en las primeras filas. «No conozco a esta mujer. Está claro que está mentalmente confusa o tiene algún tipo de trastorno psiquiátrico. Por favor, sáquenla de aquí antes de que arruine por completo esta celebración sagrada», dijo. «¿No me reconoces?», dijo Martina, dando deliberadamente un paso más en el pasillo central cubierto de alfombra roja, y algo profundo e innegable en su mirada penetrante hizo que los guardias de seguridad volvieran a dudar. Había una realidad tan intensa en esos ojos oscuros que era imposible de imitar o fingir. «¿Vas a decir que no me reconoces delante de toda esta gente, Mateo? Después de todo lo que hemos vivido juntos», dijo ella. Poco a poco las cosas empezaban a tener sentido. El rostro del novio palideció visiblemente, incluso bajo el bronceado profesional que había conseguido con costosos tratamientos faciales. Un músculo de su barbilla, perfectamente afeitada, se tensó involuntariamente. Entre los invitados de las primeras filas, una elegante mujer de 63 años se levantó lentamente con una expresión de total conmoción. Leonor Villanueva, la aristocrática madre de Mateo, llevaba un vestido de seda color marfil que costaba más que el salario anual de muchos de los allí presentes. En su rostro cuidadosamente arreglado, se reflejaba una expresión compleja, una mezcla de ira reprimida, profunda vergüenza social y un sentimiento mucho más difícil de definir. «Martina», susurró Leonor, reconociendo claramente el nombre, y aunque apenas audible para los que estaban cerca, ese nombre sacudió el silencio que reinaba en la catedral como una bomba nuclear. «Mamá». Mateo se volvió repentinamente hacia ella, con su voz normalmente controlada empezando a revelar un pánico creciente. «¿La conoces? ¿Cómo es posible que la conozcas?», preguntó. Leonor no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la joven del pasillo central, y unas peligrosas lágrimas comenzaron a formarse en sus pestañas, cuidadosamente maquilladas con productos de lujo. Isabela, con el terror creciendo en su rostro perfectamente maquillado, miraba frenéticamente a su prometido y a su futura suegra. «¿Alguien puede explicarme qué diablos está pasando aquí?», dijo. «Lo que pasa», dijo Martina con una voz ahora mucho más firme y controlada.
mientras caminaba con pasos lentos pero decididos por el pasillo central, y todos la miraban como si fuera un fantasma. Es que este matrimonio no puede celebrarse legalmente, porque Mateo Villanueva ya está casado. Conmigo, dijo, desatando el gran escándalo. Todos los presentes en la sala se quedaron muy sorprendidos por lo que habían oído. El silencio que siguió fue tan absoluto y pesado que se podía oír físicamente el suave crepitar de las velas encendidas en el altar. Entonces estalló el caos total. «Dios mío, ¿han oído eso? No puede ser verdad. Alguien lo está grabando», comenzaron a murmurar. Los teléfonos celulares comenzaron a salir de los bolsillos de los bolsos de diseño y de los costosos trajes. Todo el mundo estaba grabando. Todo el mundo estaba documentando lo que claramente se convertiría en el escándalo social del año. Isabela soltó el brazo de Mateo con fuerza, como si le quemara la piel. Bajo el maquillaje profesional que le había aplicado el equipo de belleza esa mañana, todo el color había desaparecido de su rostro. ¿Qué significa esto?, preguntó con dureza. «Significa exactamente lo que has oído», continuó Martina, midiendo cada paso, cargando cada palabra con el dolor y la traición que había acumulado durante años. Sacó un sobre de manila doblado de su desgastado bolso. «Hace 5 años, Mateo y yo nos casamos en el juzgado civil del Distrito 12. Aquí está el certificado de matrimonio oficial, firmado, sellado y totalmente legal», dijo. «Eso es imposible», dijo Mateo, con voz cada vez más desesperada. «Nos divorciamos. Firmamos los papeles del divorcio hace 3 años. Todo se resolvió legalmente», respondió ella. «Ah, sí», dijo Martina, abriendo el sobre con movimientos temblorosos pero decididos. «Entonces explícame por qué, cuando la semana pasada solicité una copia certificada de nuestro documento de divorcio, no había ningún documento en el registro civil. Explícame por qué, según el sistema legal de este país, seguimos casados. Explícame por qué estás dispuesto a cometer un delito federal como es la bigamia», dijo Martina, llevando la tensión al máximo. Don Ricardo Mendoza, padrino de la boda y socio de Mateo desde hacía 20 años, se levantó de la primera fila con una expresión de total incredulidad en su rostro, normalmente tranquilo. Tenía 57 años y era un hombre robusto, conocido por su total honestidad en los negocios. «Mateo, ¿qué está diciendo esta joven? Esto es un asunto serio. El matrimonio doble conlleva una pena de 5 años de prisión», dijo. Además, si tal cosa existía, él no la aceptaba de ninguna manera. «Son mentiras complicadas, don Ricardo». Mateo intentó recuperar su actitud autoritaria, pero su voz sonaba totalmente vacía y poco convincente. «Es claramente un chantaje detallado. Alguien que quiere arruinar mi día especial, probablemente un rival de negocios que tiene a esta actriz. ¿Creen que es verdad o que Mateo solo está tratando de salvarse a sí mismo?» «¿Actriz?», dijo Martina con una risa amarga y sin humor. «¿Eso es lo que vas a decir? ¿Que soy una actriz a sueldo? Perfecto. Entonces explica estas fotos», dijo, y mostró sus fotos antiguas. Sacó su celular y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla. Las imágenes aparecían una tras otra. Mateo y Martina en su boda civil 5 años atrás, ambos con sonrisas sinceras. Mateo y Martina en su modesto departamento compartido. Docenas de selfies cotidianas de Mateo besando a Martina. Una vida documentada en fotos. Lo que estaba sucediendo era increíble. Todos los presentes en la sala vieron las fotos y se preguntaron cómo era posible algo así. Además, muchos estaban grabando. «Estas fotos pueden ser falsas digitalmente», dijo Isabela, aferrándose a cualquier explicación que no desmintiera por completo su autenticidad. «Hoy en día, con la tecnología, todo puede ser falso», dijo. «Bien». Martina asintió lentamente con la cabeza. «Entonces llamemos inmediatamente al Tribunal Civil. En directo, delante de todos, que confirmen si existe un matrimonio registrado entre Mateo Villanueva Santana y Martina Reyes Ortega», sugirió. Era una idea inteligente, pero también inquietaba a Mateo. Mateo dio un paso atrás sin querer. «Es una locura, no lo permitiré», murmuró. «¿De verdad tienes miedo?», dijo Martina alzando la voz llena de dolor que había reprimido durante años. «¿Tienes miedo de que todos estos distinguidos invitados descubran quién eres en realidad?», preguntó. El padre Agustín finalmente encontró su voz temblorosa. «Creo que es hora de que todos respiremos hondo. Está claro que esta situación debe resolverse con calma, pero quizá no aquí, en la casa de Dios», dijo. «No», dijo Martina, dando un paso más hacia Mateo, que ahora estaba completamente solo frente al altar, con su imagen perfecta destrozada ante 300 testigos. «Debe resolverse aquí mismo, en esta catedral, ante Dios y todos estos testigos, donde Mateo está a punto de cometer un fraude matrimonial», dijo. Isabela, con manos temblorosas, comenzó a quitarse el velo con nerviosismo. «No puedo creerlo, no puedo estar aquí. Esto es una pesadilla», dijo, queriendo abandonar la boda. «Espera,
Isabela, dijo Mateo, tratando desesperadamente de agarrarla del brazo, pero ella se apartó violentamente, como si su contacto la contaminara. «No me toques, no vuelvas a tocarme nunca más», gritó, con las lágrimas arruinando por completo su maquillaje profesional de $500. Se quitó el anillo de compromiso de 5 quilates de su dedo y se lo lanzó con todas sus fuerzas a Mateo. «Puedes quedarte con tu anillo y tus mentiras», dijo. El anillo golpeó el pecho de Mateo y cayó ruidosamente al suelo de mármol. Isabela corrió hacia el pasillo lateral llorando desconsoladamente. Su madre, sus damas de honor y varios familiares la siguieron apresuradamente, formando un caótico desfile de vestidos en tonos pastel y gritos de auténtico dolor. Don Ricardo, en lugar de su habitual expresión respetuosa, se acercó lentamente a Mateo con profunda decepción. «Si eso es cierto, si realmente sigues estando legalmente casado, no solo habrás arruinado esta boda, sino también toda tu reputación profesional. Nadie querrá hacer negocios con alguien que recurre a este tipo de engaños», dijo. Al final todo se había complicado. Mateo estaba a punto de perder todo lo que tenía. «Don Ricardo, por favor», dijo Mateo, ahora claramente suplicante. «Déjeme explicarle. La situación es complicada. Martina y yo teníamos problemas. Creía que el proceso de divorcio había concluido. Mi abogado me lo garantizó», dijo. Intentó zanjar el asunto a su manera. Aunque intentaba salir de esta situación, parecía que sus esfuerzos eran en vano. «¿Tu abogado?», lo interrumpió Martina con dolor y rabia acumulados en su voz. «Tu abogado me dio unos documentos para que los firmara hace 3 años. Me dijo que eran los últimos documentos para el divorcio. Los firmé porque confiaba en tu palabra, porque a pesar de todo, aún creía que tenías algo de moral, pero esos documentos nunca se presentaron oficialmente. El mes pasado, cuando intenté solicitar un crédito, descubrí la verdad y el banco me dijo que legalmente seguía siendo tu esposa», dijo. Leonor se acercó a Martina con lágrimas corriendo por sus mejillas cuidadosamente maquilladas. «Martina, no lo sabía. Te juro que no sabía que el divorcio no se había completado. Cuando Mateo me dijo hace 3 años que se habían separado, supuse que todo se había resuelto legalmente», dijo. «Pero nada era como se suponía. Todos estaban en estado de shock». «¿Me conocías?», preguntó Martina, mirando a la madre de Mateo con una expresión complicada. «Por supuesto que te conocía», respondió Leonor con voz temblorosa. «Conocí a Martina, cenamos juntas varias veces. Te quería mucho, pensaba que eras perfecta para mi hijo. Luego me dijo que tenían diferencias irreconciliables y que habían decidido separarse de forma amistosa», dijo. «Pero nada era realmente como se pensaba. Todo era completamente diferente». «¿De forma amistosa?», preguntó Martina sin sonreír. «Me abandonó sin dar ninguna explicación. Un día recogió sus cosas y se marchó. Me dijo que necesitaba espacio para desarrollarse profesionalmente y que nuestro matrimonio limitaba su potencial laboral. 3 meses después, vi una foto suya en una revista de negocios, tomada en una gala benéfica del brazo de Isabela», respondió. Esta confesión causó un verdadero revuelo en la catedral. Los susurros se multiplicaron. Los teléfonos seguían grabando. El suceso se había difundido en las redes sociales, se retransmitía en directo y se propagaba cada minuto más. Todo el mundo estaba siguiendo este gran acontecimiento. «Mateo», dijo don Ricardo con un tono que mezclaba decepción y seria advertencia, «debes resolver este asunto de inmediato y por vía legal. Si intentas contraer otro matrimonio sin que este asunto esté completamente resuelto, serás objeto de un proceso penal. Y puedes estar seguro de que con tu situación económica, ningún juez hará la vista gorda ante un fraude matrimonial». Mateo se derrumbó en los escalones del altar. Su postura perfecta finalmente se vino abajo. No quería que esto sucediera. Pensaba que el abogado lo había arreglado todo. «Me había garantizado que los documentos estaban en regla», repitió. Era como una gran pesadilla. ¿Creen que Mateo se merece lo que le está pasando? Si estuvieran en su lugar, ¿cómo reaccionarían ante su exesposa? «¿Qué abogado?», preguntó don Ricardo como un investigador. «Rodrigo Salinas», murmuró Mateo. Entre los invitados se extendió un murmullo de reconocimiento. Rodrigo Salinas era conocido en los círculos jurídicos como una persona muy influyente, pero éticamente controvertida. «Rodrigo Salinas», repitió don Ricardo con evidente repugnancia. «El abogado que el año pasado fue inhabilitado temporalmente por falsificar documentos judiciales». «Mateo, ¿en qué estabas pensando?», dijo. Mateo se quedó impactado al oír esto. ¿De quién era la culpa? «Pensaba en mi carrera», confesó Mateo con voz temblorosa. «Martina y yo nos casamos muy jóvenes, demasiado jóvenes. Cuando mi carrera empezó a despegar y comencé a moverme en círculos sociales más elevados, ella no encajaba en ese mundo. No tenía la formación, los contactos ni la presencia social que yo necesitaba», dijo.
El silencio que siguió fue una pura incredulidad ante la cruel y despiadada honestidad de esta confesión. Todos los presentes en la sala estaban desconcertados, sin saber qué creer. A pesar de ser culpable, las conversaciones sobre Martina habían afectado a toda la sala, pero les había afectado de manera negativa. Todos pensaban que era una mentirosa, alguien en quien no se podía confiar. Martina lo miró con los ojos llenos de lágrimas, tratando de contenerlas. Al menos ahora dices la verdad. No era digna de tu nuevo estatus social. Entonces decidiste borrarme de tu vida sin importarte las consecuencias legales o morales, dijo. Martina estaba destrozada ante la realidad. Lo siento, dijo Mateo con voz apenas audible. Martina, te pido sinceras disculpas. Tus disculpas llegan 5 años tarde, respondió ella con voz dura, y no son suficientes. He venido aquí porque me merezco un divorcio real y legal. He venido aquí porque no voy a permitir que cometas un delito utilizando mi nombre. Y he venido aquí porque estas 300 personas tenían que ver quién eres en realidad antes de celebrarte. Don Ricardo sacó su teléfono. Voy a llamar a mi abogado ahora mismo. Este asunto debe resolverse hoy. Padre Agustín, está claro que esta ceremonia no puede continuar. El sacerdote asintió con evidente alivio. Suspendo esta ceremonia indefinidamente hasta que se resuelvan estos graves asuntos legales. Los invitados comenzaron a levantarse, cuchicheando entre ellos y dirigiendo sus miradas críticas abiertamente hacia Mateo. Algunos sentían simpatía por Martina. Otros parecían simplemente fascinados por este drama digno de una telenovela. Leonor se acercó a su hijo con una expresión de profunda decepción. Mateo, ¿cómo has podido ser tan irresponsable, tan cruel? Mamá, no, dijo ella levantando la mano. Ahora no quiero excusas. Quiero que resuelvas este problema de la manera correcta. Quiero que le concedas a Martina el divorcio que se merece, con todas las condiciones justas, y quiero que pienses seriamente en el tipo de hombre en el que te has convertido. Leonor se volvió hacia Martina. Por favor, ven conmigo. Necesitas un abogado competente que te represente en este asunto y yo te buscaré al mejor. Martina parpadeó con sorpresa. ¿Por qué haría usted eso por mí? Porque mi hijo te ha hecho mucho daño, respondió Leonor con determinación. Y aunque él haya olvidado sus valores, yo no he olvidado los míos. Las semanas posteriores al escándalo en la catedral fueron testigo de una tormenta mediática que Mateo Villanueva no habría podido imaginar ni en sus peores pesadillas. El video de la interrupción de la boda se volvió viral con más de 15 millones de visitas en las primeras 72 horas. Los canales de noticias locales dieron la noticia con titulares sensacionalistas. Las redes sociales estallaron con opiniones divididas, la mayoría de ellas apoyando abiertamente a Martina. Mateo se enfrentó a consecuencias que iban mucho más allá de una boda cancelada y un orgullo herido. Sus 3 clientes corporativos más importantes cancelaron los contratos en vigor alegando preocupaciones sobre la integridad ética de la empresa. Don Ricardo, su socio durante 20 años, se despidió oficialmente de la empresa con una carta abierta en la que expresaba su profunda decepción por el carácter revelado. Isabela, la novia abandonada, presentó inmediatamente una demanda por $200.000 en concepto de daños morales y gastos de boda no reembolsables. Su abogado presentó los documentos el lunes, tras la catástrofe del sábado, y realizó una devastadora declaración pública sobre los hombres poderosos que se consideran por encima de las leyes y las normas básicas de la humanidad. Sin embargo, la batalla legal más seria a la que se enfrentaba Mateo era el proceso de divorcio de Martina. La abogada que Leonor contrató para representar a su nuera era Elena Mora, una abogada de divorcios conocida por sus casos violentos. Elena había examinado minuciosamente la situación legal y descubrió que Rodrigo Salinas, el corrupto abogado de Mateo, nunca había presentado los documentos de divorcio de forma adecuada. Los documentos que Martina había firmado 3 años antes eran técnicamente inválidos, ya que carecían de los sellos judiciales y las firmas de autenticación necesarios. Esto es negligencia penal, explicó Elena en su primera reunión con Martina en su elegante oficina del centro financiero. Rodrigo Salinas, básicamente te hizo firmar documentos falsos. Si quieres, podemos iniciar un proceso penal contra él. Martina, sentada en el sillón de cuero frente al imponente escritorio de Elena, asintió con la cabeza cansada. No quiero vengarme del abogado, solo quiero un divorcio legal y justo. Lo entiendo, dijo Elena, asintiendo con la cabeza con respeto profesional. Pero en este contexto, justo significa que tienes derecho a una indemnización importante. Has estado casada legalmente durante 8 años y, durante 5 de ellos, Mateo ha ignorado tu existencia mientras construía su imperio empresarial. Legalmente tienes derecho a una parte importante de los bienes matrimoniales acumulados durante ese tiempo. Martina parpadeó con sorpresa. ¿Bienes matrimoniales? Pero yo no contribuí en nada a su empresa. La ley no funciona así,
explicó Elena con paciencia, abriendo un grueso expediente lleno de documentos legales. Durante tu matrimonio legal con Mateo, Villanueva Construcciones pasó de ser una empresa mediana a una empresa multimillonaria. De acuerdo con la ley de propiedad conjunta del matrimonio, tienes derecho a reclamar hasta el 50% del aumento de valor de cualquier activo adquirido o desarrollado durante el matrimonio. Martina abrió los ojos como platos. ¿El 50%? Técnicamente, sí, confirmó Elena. Potencialmente, estamos hablando de millones de dólares. Pero entiendo que no quiera reclamar la cantidad máxima legalmente posible. La mayoría de mis clientes solo quieren cerrar este asunto y seguir con sus vidas. Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión, debe comprender todos sus derechos. Martina se recostó en la silla para asimilar esta abrumadora información. Había llevado una vida modesta durante 5 años. Había trabajado en 3 empleos diferentes para pagar el alquiler de su pequeño departamento y nunca había pensado que legalmente tenía derecho a una fortuna. No quiero arruinarlo financieramente, dijo finalmente con voz pensativa. Pero después de 8 años de matrimonio legal y 5 años en los que me han tratado como si no existiera, tampoco quiero salir de esto con las manos vacías. Elena sonrió con aprobación. Es una actitud muy razonable y madura. Prepararemos una propuesta de acuerdo justo que reconozca sus derechos sin ser excesivamente punitiva. ¿Le parece bien? Mientras tanto, en la mansión de la familia Villanueva, Mateo se enfrentaba a una confrontación diferente, pero igualmente difícil con su madre. Leonor lo había llamado al estudio de su esposo, fallecido 5 años atrás. La habitación se había conservado tal y como la había dejado el patriarca el día de su muerte. Era un gesto deliberadamente simbólico. Cuando Mateo entró en la habitación, nervioso, Leonor comenzó a hablar. Tu padre fundó esta empresa desde cero basándose en 2 principios fundamentales, el trabajo honesto y la integridad inquebrantable. ¿Recuerdas las historias en las que renunciaba a proyectos que implicaban sobornos o materiales de mala calidad? Mateo, incapaz de soportar la mirada de su madre, asintió en silencio. Si pudiera ver en qué te has convertido, se sentiría muy triste, continuó Leonor, reprimiendo con dificultad sus emociones y con voz temblorosa. No por haberte casado joven, todos cometemos errores, sino por la forma en que has afrontado ese error, por la crueldad de descartar a una persona como si no importara. Mamá, comenzó Mateo con voz débil. Aún no he terminado, lo interrumpió bruscamente. He pasado las últimas 2 semanas hablando con Martina, volviendo a conocerla. ¿Sabes lo que he descubierto? Es la misma mujer amable, trabajadora y honesta que me presentaste con orgullo hace 8 años. Ella no ha cambiado, Mateo. Tú has cambiado. Decidiste que el hecho de que ella no tuviera contactos sociales de élite te hacía quedar mal. Tenía ambiciones, intentó explicar Mateo con voz débil. Tenía objetivos profesionales que requerían una determinada imagen social. La ambición sin carácter es venenosa. Le interrumpió Leonor. Y tú has permitido que eso ocurriera. Has envenenado tu carácter persiguiendo una imagen. ¿Y para qué? Mira dónde estás ahora. Has perdido a Isabela, has perdido socios importantes, has perdido contratos importantes y lo que es más devastador, has perdido el respeto de esta comunidad, el respeto de tus colegas y lo más importante, mi respeto. Mateo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas por primera vez en años. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? Puedes empezar haciendo lo correcto con Martina, respondió Leonor con determinación. Elena me ha dicho que han preparado una oferta para el acuerdo de divorcio. Cuando recibas esa oferta, quiero que la aceptes sin protestar, sin regatear, sin menospreciar lo que legalmente te corresponde. Quiero que demuestres al menos una parte de la cortesía que deberías haber mostrado hace 5 años. 2 semanas después, en la sala de conferencias neutral de un bufete de abogados del centro de la ciudad, ambas partes se reunieron para discutir los términos del divorcio. Mateo acudió acompañado de su nuevo abogado, Fernando Aguirre, un profesional serio que había sustituido al desacreditado Rodrigo Salinas. Martina acudió acompañada de Elena Mora y sorprendentemente de Leonor Villanueva. Leonor, dijo Mateo mirando a su madre con sorpresa, no sabía que vendrías. He venido para asegurarme de que esto se resuelva correctamente, respondió ella con un tono que no admitía réplica, y para apoyar a Martina, que en las últimas semanas ha demostrado más cortesía y dignidad que tú en 5 años. Elena abrió su bolso y repartió copias de la propuesta de acuerdo. Después de examinar exhaustivamente todos los activos y el crecimiento del negocio durante el matrimonio legal, hemos elaborado una propuesta que consideramos equilibrada y justa. Mateo y Fernando examinaron los documentos en silencio. Las condiciones eran claras. Martina recibiría un pago único de $2 millones a cambio de su parte de los bienes matrimoniales.
la propiedad total del pequeño departamento que alquilaba actualmente, que Mateo compraría y transferiría a su nombre, y 5 años de seguro médico completo. A cambio renunciaría a cualquier derecho futuro sobre Villanueva Construcciones o los demás bienes de Mateo. Fernando miró a Mateo con una expresión que decía: «Esto es increíblemente generoso». Según las estrictas leyes, Martina podría haber reclamado fácilmente 5 veces esa cantidad. «Es más que justo», le susurró Fernando a Mateo. «Debes aceptarlo sin pensarlo 2 veces». Mateo miró directamente a Martina por primera vez desde que entraron en la sala. Martina le devolvió la mirada con serenidad, sin hostilidad, pero tampoco con calidez. Era la mirada de alguien que había cerrado un capítulo doloroso y estaba listo para seguir adelante con su vida. «¿Por qué pides tan poco?», preguntó Mateo, ignorando a los abogados. «Si quisieras podrías arruinarme económicamente». Martina pensó detenidamente en la pregunta antes de responder. «Porque arruinarte no me devolverá los 5 años que he perdido. No me hará feliz, no curará las heridas. Solo quiero lo suficiente para empezar de nuevo, garantizar mi seguridad financiera básica y cerrar esta etapa de mi vida con dignidad. Aceptaré todas las condiciones tal y como se han presentado», dijo Mateo con determinación, a pesar de la aparente sorpresa de su abogado. «Sin cambios, sin negociaciones. Esto es menos de lo que te corresponde legal y moralmente». Elena y Fernando se miraron con alivio profesional. Este tipo de casos suelen acabar en arduas negociaciones que duran meses. Una cooperación de este nivel es extremadamente rara. «Hay una cláusula adicional que me gustaría añadir», dijo Martina en voz baja. «No es por mi propio beneficio, es por principio». «¿Qué tipo de cláusula?», preguntó Elena con curiosidad. «Quiero que Mateo done $1 millón a una organización sin ánimo de lucro que ayuda a las mujeres a obtener una representación legal competente en los difíciles procesos de divorcio. Gracias a Leonor, mujeres que no tienen los recursos o los contactos que yo tengo». El silencio que siguió se debió a una verdadera sorpresa. Leonor sonrió con evidente orgullo. «Es una petición muy generosa y considerada». Mateo asintió lentamente con la cabeza. «Acepto. De hecho, lo convertiré en una donación anual, no puntual. Al menos eso puedo hacer». Los abogados prepararon los documentos oficiales, se firmaron, los testigos los aprobaron y se estamparon los sellos oficiales. Esta vez todo se hizo de forma correcta, legal e irreversible. El matrimonio que había comenzado con esperanza 8 años atrás, había terminado oficialmente. Una vez firmados todos los documentos y completado el proceso legal, Elena guardó los documentos en su bolso. Oficialmente, dentro de 14 días, cuando este documento sea procesado por el sistema judicial, estarán legalmente divorciados. Martina sintió una extraña mezcla de alivio y melancolía. «Les agradezco a todos por haberlo hecho de la manera más civilizada posible». Al salir de la sala de conferencias, Mateo detuvo a Martina con voz suave. «Por favor, espere». Martina se dio la vuelta y esperó. «Sé que ninguna disculpa será suficiente», dijo Mateo con voz ahogada por la emoción. «Pero quiero que sepa que lamento mucho todo lo que ha pasado. No solo por cómo terminó, sino también por cómo te traté durante los últimos años de nuestro matrimonio. Tenías razón en todo lo que dijiste en la catedral. Dejé que la ambición y el estatus social corrompieran mis valores. Avergonzado de mis humildes orígenes, fui cruel con la única persona que me amaba cuando no tenía nada». Martina lo escuchó sin interrumpir. «No espero que me perdones», continuó Mateo. «No me lo merezco, pero quiero que sepas que en las últimas semanas me he visto obligado a enfrentarme a quién soy. Y no me gusta esa persona. Voy a pasar el resto de mi vida intentando ser mejor. No por ti, ni para recuperarte, sino porque al fin he comprendido que el éxito no tiene sentido sin la honestidad». Martina pensó en sus palabras durante un largo rato. «Aprecio tu honestidad, Mateo, y realmente espero que hagas esos cambios. No por mí, sino por ti mismo. Pero tienes que entender algo importante. Perdonar no borra las consecuencias. Al final puedo perdonarte el daño que me hiciste, pero eso no cambia los 5 años que perdí, las oportunidades que dejé pasar, la confianza que tuve que reconstruir desde cero». «Lo sé», dijo Mateo, asintiendo con la cabeza, «y no quiero que lo olvides o que actúes como si nada hubiera pasado. Solo quería que supieras que el valor que demostraste en esa catedral, tu determinación de decir la verdad delante de 300 personas, me permitió ver la verdad al final. Sin querer me diste un regalo, la oportunidad de ser un hombre mejor. Entonces usa ese regalo con inteligencia», respondió Martina con voz suave. «Y cuando finalmente encuentres a alguien nuevo, trátala con el respeto y la honestidad que te negaste a darme». 6 meses después, Martina estaba sentada en el pequeño balcón de su apartamento. El sol del atardecer creaba patrones dorados en las páginas del libro que estaba leyendo. Su teléfono sonó con una notificación.
Era un artículo de noticias sobre negocios. El titular decía: Villanueva Construcción anuncia una nueva política de ética corporativa y un programa de becas para empleados de origen humilde. Martina leyó el artículo con curiosidad. Mateo había introducido cambios importantes en su empresa, un conjunto de normas éticas reforzadas, un programa de mentoría para jóvenes empleados sin conexiones familiares en el sector y un fondo de becas educativas para los hijos de los trabajadores de la construcción. En la entrevista Mateo decía: he aprendido que el verdadero éxito no se mide por los contratos o los beneficios, sino por el impacto positivo que tienes en la vida de las personas que te rodean. Casi 8 años antes, parecía la misma persona que había conocido antes de que el éxito lo corrompiera. Casi. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada. Era Leonor. Martina, querida, ¿cómo estás? Estoy bien, Leonor. De hecho, estoy muy bien. Me alegro de oírlo. Te llamaba para invitarte a cenar este viernes. Hay alguien a quien quiero presentarte. Mi sobrino Roberto se acaba de mudar a la ciudad. También es arquitecto. Está divorciado y creo que tenéis mucho en común. Martina sonrió. ¿Estás intentando emparejarme, Leonor? Por supuesto, respondió Leonor sin avergonzarse. Te mereces ser feliz, Martina. Roberto es un buen hombre. Por desgracia, al contrario que mi hijo. Tiene valores sólidos, es sincero y tiene una barba muy atractiva. Martina se rió con sinceridad. De acuerdo, acepto la invitación. Pero sin presiones, de acuerdo. Sin presiones, prometió Leonor. Solo una cena entre amigos, y si se caen bien, será un bonito extra. Después de colgar el teléfono, Martina miró su departamento. Era modesto en comparación con la mansión en la que vivía Mateo, pero era suyo, totalmente suyo. Un departamento comprado con dinero ganado honestamente, con un trato justo, sin deudas ni compromisos. En su cuenta bancaria había suficiente dinero para vivir cómodamente durante años mientras decidía qué hacer profesionalmente. Cuando se casó con Mateo a una edad temprana, había pensado en volver a la universidad para terminar la carrera de contabilidad que había dejado. Además, había recibido ofertas para contar su historia en entrevistas, incluso para escribir un libro. El video viral de la catedral la había convertido, sin quererlo, en un símbolo para las mujeres que encontraban el valor para enfrentarse a las injusticias. Pero había algo más importante que el dinero o la fama fortuita, algo más profundo. Había recuperado su voz. Durante 5 años había vivido en una extraña incertidumbre. Técnicamente estaba casada, pero era completamente ignorada. Su existencia era negada por el hombre que le había prometido amor. Había interiorizado esa negación. En cierto modo creía que tal vez realmente no merecía ser reconocida o respetada. Sin embargo, estar allí, en la catedral frente a 300 testigos, enfrentándose a Mateo y expresando su verdad en voz alta y clara, había roto ese relato destructivo. Había redescubierto una confianza en sí misma que no provenía de ningún hombre ni de ninguna relación, sino que era parte de su interior. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de un número desconocido. Hola Martina, soy Roberto, el sobrino de Leonor. Leonor me ha dado tu número, espero que no te importe. Estoy deseando conocerte el viernes. Nota, Leonor me ha dicho que eres increíblemente inteligente y que no debo ponerme nervioso. Misión cumplida. Martina sonrió al leer el mensaje. Era dulce, consciente de sí mismo y sin pretensiones. Era justo el tipo de energía que ella apreciaba. Hola Roberto, no hay problema. Yo también estoy un poco nerviosa, así que estamos en igualdad de condiciones. Nos vemos el viernes. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Martina se permitió sentir algo que no había sentido en años, verdadera esperanza, no la esperanza de que un hombre la salvara o la completara, la esperanza de que su vida, finalmente liberada de las cadenas de un matrimonio que había terminado oficialmente hacía años, pudiera tomar la forma que ella eligiera, y decidió que esa era la libertad más valiosa.